Seguimos en Historias y Testimonios, edición 2021. Esta vez estamos con una reconocida escritora y también coordinadora de la Cofradía Azul. Ella es Rosa Gelsomino Boetti, a quien le agradecemos por darnos la bienvenida aquí en su casa. Bueno, muchas gracias a ustedes, que recuerden la cofradía, aunque en este año tan raro estamos un poco alejados, o sea, virtualmente no, pero físicamente sí. Igual, de todas maneras, el taller funciona con intermitencia en una página que tenemos, la Cofradía Azul, por si alguien, todo junto escrito, por si alguien le interesa curiosear. Compartimos material propio y de escritores famosos, que son los más leídos, por supuesto. Claro. Los de Bragado no somos célebres. Te consulto, ¿cómo surgió tu interés por la literatura y por la escritura? ¿Quién fue tu fuente de inspiración, si es que hay una persona puntual? Perdoná lo que voy a decir, yo odio, detesto, es mi opinión, la palabra inspiración. Bueno, perdón. No vos, todo el mundo la usa. En realidad sí, hay un momento que el escritor se siente impulsado a escribir y parece que le brotan las cosas una tras de otra. Pero bueno, es un término muy del siglo XIX, del romanticismo. Está bien que se diga porque existe ese momento, pero vos sabés que en la escritura yo creo que no existe, no soy solo yo, estoy repitiendo palabras de gente preparada, ¿no? Entre ellos Humberto Eco, bueno, el monstruito de Borges y un Bioy Casares. Pero es trabajo, la escritura es trabajo. Vos sabés que cuando estás sin escribir o sin leer, escribís menos. Porque yo siempre digo, ¿no? Y repito, y esto no es ninguna novedad, para escribir tenés que ser un gran lector. Porque hay un momento en que vos estás leyendo y decís, pero si esta persona fue capaz de transmitir esto, yo siento lo mismo. Claro. Y lo intentás, generalmente de adolescente, que son páginas que no tienen mucha calidad, ¿no? Claro. Pero emotivamente son maravillosas, ojalá las conserváramos. Yo no lo he hecho, pero también escribí, hasta poemas escribí en mi adolescencia, cosa que no es mi género. Claro. Y es trabajo escribir. Es trabajo, porque quizás no es tanto escribir, sino como reescribir, corregir, enmendar, y eso depende de la exigencia que tengas con vos misma. Y la gente mis alumnos, alumnos concurrentes, somos todos, estamos en la misma jerarquía, yo soy coordinadora del grupo nada más de la Cofradía Azul. Yo digo que la exigencia con uno mismo sí tiene que ver, porque depende de lo que uno se proponga. Si uno es transmitir emociones o momentos, está bien. Pero cuando uno autoedita, que generalmente es lo que hacemos todos, porque como no somos célebres, no nos edita nadie, lo hacemos por nuestra cuenta, tenemos que ser un poquito más exigentes. Pero bueno, todo pasa por eso, por ser un excelente lector. ¿Cómo empezó? Desde muy chica, con una madre muy lectora, exageradamente lectora, porque en ese momento que no era tan frecuente, te estoy hablando hace muchísimos años atrás, tengo 71 años, no eran tan frecuentes las librerías, ni comprar libros, ni nada, así que yo 2 veces por semana iba a la biblioteca a retirar libros para mamá. Y de ahí viene lo que hablábamos hace un ratito. Yo soy Rosa Gelsomino, no soy Boetti para nada. Sí, para nada no, en el DNI no aparece, soy para todo, no para nada. Es el apellido de mamá. Y siempre, viste, uno se hace esas promesas íntimas, personales, que todo lo que se relacionara con las letras lo iba a firmar con ese apellido. Así que mis escritos, o el libro, y bueno, echarlo un poco menos. Te saco de ahí, te llevo a la Cofradía Azul. Sí. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué ese nombre? Elegido por mí. A muchos no les gustaba, porque dicen que la cofradía sugiere algo oscuro, lo es, algo cerrado, pero algo como tenebroso. No es así. En la cofradía hay temas que no se tratan, por supuesto, ni religiosos, ni políticos, ni nada, pero cofradía
se restringe más a un sentido, no lo pensé cuando coloqué ese nombre, a lo religioso. Pero bueno, se extiende a cualquier sociedad que tenga sus propias leyes, que se rige por sus propias leyes, que generalmente son cerrados. Cofradía sugiere una sociedad cerrada, un poco oculta. Claro. No somos ocultos, somos sinceros, abiertos, amigos. Claro. No. Y azul porque es mi color preferido y porque... Qué ego, ¿no? Tremendo eso, tremendo lo del ego. No, dicen que es el color de los sueños en cuanto a esperanzas por cumplir, ¿no? Claro. Así que quedó poético. Sí, a mí tampoco me complace tanto ahora, pero a muchos no les gustaba. Es un lindo nombre. ¿Y desde hace cuánto está la Cofradía Azul? ¿Muchos años? ¿10 más o menos? 10, ¿no? Pero lo que pasa que empezó... yo coordiné el taller ese a instancia de uno de los concurrentes, Juan Irulegui, que en ese momento era presidente de Amigos de las Letras. Y empecé como Amigo de las Letras, pero fue una sociedad que se disolvió por diferentes motivos, ¿no? Bueno, el amigo personal y que también fue presidente en su momento, Eduardo Caminos, que ya no está, Juan Irulegui, que se alejó en ese momento por motivos personales. Entonces eran tan pocos los integrantes que se reestructuró como la cofradía a los 2 años, o sea que sí, serían 8 años de la cofradía y 10 del taller en total. Claro. Así empezó, sí. ¿Y dónde funcionaba, más allá de que este año 2020 y ahora el 2021 2020, qué raro, mirá que nunca vivimos una cosa así. Es un poco atípico, pero ¿dónde suele funcionar en sus tiempos normales? Siempre en la Dante Alighieri, los sábados por medio, y bueno, el horario es 3, 4 de la tarde según sea verano o invierno, y dejamos a mediados de diciembre y retomamos en febrero. ¿Y más o menos cuántas personas la integran? Fluctúa como todo curso de adultos, y de hecho cuando eran estable son 10 personas, que son casi demasiadas, porque los grupos literarios, los talleres, para que funcionen bien, el número ideal es 8, porque si no, no hay tiempo de leer, de corregir y de intercambiar tareas. Pero hubo épocas, ya te digo, fluctúa, que eran 14, 15 personas, pero cuando hablabas de desdoblar, nadie quería, porque yo siempre digo que lo que caracteriza al grupo es la cordialidad. El respeto, la cordialidad, el querer estar juntos. Nos sentimos muy cómodos. De hecho, las clases supuestamente son de 2 horas. Supone que empiezan a las 4 de la tarde y son las 8:30 y estamos con el café y hablando de libros. ¿Viste? 4 o 5 horas, o sea que es muy flexible. Un ambiente muy lindo, sí. Es un taller de escritura creativa. Un poquito nos podemos imaginar por la palabra creativa, pero me gustaría que nos ahondes un poquito más. Claro, porque yo uso más eso porque no me gusta lo del taller literario. El taller literario es muy ampuloso, demasiado pretencioso, me parece, porque todos estamos aprendiendo a escribir mejor. Si una persona va a ese taller, claro, ¿qué es lo habitual que encontraría en el formato de ese taller? Claro, pero un taller literario involucra otras cosas, o un taller de formación involucra, por ejemplo, gramática o algo. No, en general no, es de escritura creativa, corregir la forma, la estructura. Por supuesto que la sintaxis, si hay errores, se corrigen, pero sobre la marcha. Y es muy lindo, y hay unos niveles... Hay diferentes niveles, ese es el problema del grupo, que claro, cuando lo querés desdoblar es para el que esté un poquitito más abajo se nivele, pero bueno, como somos amigos... ¿Y con los géneros coinciden o hay diferencias? Yo cuando llevo las consignas, se llevan impresas las consignas, no las saco de internet, que hay miles, no las saco de libros. En consecuencia, el que me conoce un poco sabe que son bastante complejas. Bueno, pero eso es claro, nivel a la cofradía. Claro, cuando las... dice que, bueno, cuando las empezás a explicar son más simples porque busca un poco la forma del lenguaje. No, abarco todos los géneros. En general todos los géneros, porque muchas veces, vamos a suponer, ponés de terror y hay 3 o 4 personas que dicen, yo de esto no voy a escribir nunca. Pero sale, porque vos le tirás pautas, pistas,
Entonces cuando tienen que armar el texto sale y se sorprenden, porque es como mágico, la escritura esa es mágica. Y dice, jamás hubiera pensado escribir un cuento de terror. El que nos da un poco de trabajo a todos, que eso he hecho, te imaginas que en 10 años la cantidad de consignas, de hecho está en mis planes, ya lo tengo más o menos armadito, un libro con todas consignas para distribuirlo por mi cuenta en librerías de Buenos Aires y Baile, que en realidad son libros que se venden, porque honestamente muchos escritores, aún los más afamados, me refiero de este momento en la Argentina, tienen talleres por cuestiones económicas. Claro. Así que bueno, ellos no van a precisar consignas, pero te quiero decir que hay muchos libros circulando de consignas. Y para que no se pierdan, está muy bueno. Para satisfacción personal también. Si hay alguien que quisiera sumarse a la cofradía, ¿tiene la posibilidad o...? Sí, por supuesto. ¿Y un número de contacto o dónde podría comunicarse? Mi número de teléfono. ¿Querés contarlo? Sí, 46 82 78. 46 82 78. Y si no, bajo mi nombre en Facebook, estoy Rosa Gelsomino Betty. Estamos todos medio prendiditos ahí del... Eso como para hablar un poquito de la cofradía. Ahora te saco de ahí y te llevo a tu faceta como escritora puntualmente. Hablando un poquito de eso. Qué lindo poder hablar de eso. Cosas que es muy difícil hablar cosas, y por eso en la cofradía nos llevamos bien. Y siempre decimos lo mismo. Vos sabés que los escritores, no es ninguna novedad, somos considerados bichos raros. Y somos bichos raros, porque tenemos a veces cada tipo de conversación que el que nos escucha dice, estos son delirantes. Pero está bueno. Claro, bueno. Algo que se salga de... Enfoque diferente de las cosas comunes, no es que vayamos a hablar de... Para lo habitual está la calle. Sí, la verdad. Aparte nos divertimos mucho en el sentido literario, ¿no? Claro. Porque salen cosas... Aparte uno cuando lee lo actual, más allá de lo que es no ficción, ¿no? Que eso no se puede modificar, vemos que es bastante disparatado, ¿no? Porque la misma tecnología nos ha llevado a la exposición y entonces a diferentes exposiciones. Entonces yo de mí... Para quien no te conoce, quien no conoce tu faceta como escritora, ¿qué le dirías, cómo te presentarías y qué enfatizarías de lo que has hecho? Eso que decís de escritora, vos sabés que la gente tiene la falsa modestia, que yo no lo veo bien, que dice, yo no soy escritora, yo escribo. Pero no es, somos escritores, podemos ser malos, mediocres o algunos excelentes o algunos trascender, otros no, pero somos escritores, ¿por qué lo vamos a negar? Yo aparte de que escribo, soy escritora, sí, todos los del grupo somos escritores. Me encanta el cuento fantástico, aunque no estoy escribiendo actualmente, estoy escribiendo realista, pero el cuento fantástico es para los que sienten pudor social o los que son cobardes. Yo debo ser las dos cosas. Bueno, por suerte hay grandes escritores que también lo han sido en su momento, ¿no? Pudor porque es una manera de disfrazar lo que vos querés decir sin pasar un momento que te abrume. Entonces inventás un personaje, porque la gente tiene mal entendido lo que es un cuento fantástico. El cuento fantástico no es aquel que tiene un ser extraterrestre o un monstruo, nada. Es algo que es dentro de un relato realista, un elemento fantástico que no se explica. ¿No es cierto? Nosotros estamos conversando acá y de pronto este libro se abre solo y de adentro yo escucho el consejo más valioso de mi vida. No explico por qué se produce el hecho mágico. Eso es un cuento fantástico. Ese ejemplo que acabas de dar habla también de vos, de que improvisando en este momento en la entrevista ya me estás armando una historia y metiéndome dentro de esa historia. Sí, es que uno piensa, siempre está pensando cosas así. Y ya te digo, o porque cobardía, porque pudor o cobardía, porque a veces no nos animamos, para no malquistarnos con mucha gente, de hablar de ciertos temas. Entonces vos te escondés, disfrazás el cuento o el panorama que querés y podés hablar de cualquier cosa, de política, o sea que me parece genial las posibilidades que te da. Pero mi género preferido para leer
y ojalá fuera para escribir, muy difícil, aunque siempre menospreciado, es el género policial. Es muy difícil porque vos imaginate que tenés que preparar 3 argumentos: el del asesino o el criminal, porque siempre decimos puede ser un delito común, un robo bastante común, el del investigador y el de la víctima. Y mantener la intriga. Claro, y no largar más que justo los indicios para sostener, claro, como vos decís, para el suspenso, y resolverlo al final. Es muy difícil. Es muy difícil el género policial, pero apasionante. Y ahí me acuerdo de Bioy Cassari con los problemas de parodia a medias con Borges, en colaboración. Qué maravilla. ¿Y dónde podríamos encontrar trabajos tuyos si alguien quisiera conocerlos? ¿Hay alguna posibilidad? Yo tengo libros acá, el libro que presenté hace 2 años, un libro de cuentos. ¿Cómo se llaman? Para que la gente... Los rincones del círculo. Mira, iba a tener uno a mano, están allá. Los rincones del círculo se llama. Y el prólogo explica bien, no sé si corresponde, por qué se llama así. Contame si era, se puede. Sí, era un sueño recurrente que yo tuve, es exactamente así, ¿no? Porque es un libro que era para mi satisfacción, así que no tenía sentido mentir, claro, ni hermosear nada. Era un sueño recurrente que yo tenía, digo recurrente porque a veces era todas las noches, a veces pasaban meses, pero el sueño volvía tal cual entre los 9 y los 12 años, después nunca más apareció. Y yo me veía parada, de pie, diría un escritor, no parada, de pie en un lugar absolutamente blanco y luminoso, y estiraba la mano y con una carbonilla gigante, con un tizón, yo dibujaba un círculo, iba girando y dibujaba un círculo. Aparentemente parecía un círculo oscuro, pero al acercarme no era un círculo, eran todos rincones, uno al lado del otro. Y eso es lo que yo manifiesto, que esos rincones esconden los miedos, las frustraciones, las alegrías, tantas cosas, lo más profundo. Así que me pareció un título adecuado. Posiblemente ahora que esté editado lo que más me gusta es el título, no tanto los cuentos, pero no, estoy preparando uno que ese sí tiene otra madurez, porque el autor siempre es diferente, el texto siempre es diferente, porque el texto cada vez que lo agarra un lector lo interpreta de diferente manera, es una persona diferente, y el autor también, porque no es el mismo que escribió el cuento. Pasó el tiempo, nos deprimimos, nos enriquecimos, nos pusimos optimistas y lo leemos con otros ojos, es diferente. ¿Y ese libro tuviste la oportunidad de presentarlo en la Feria del Libro, no? Sí, lo presenté. Sí, mi intención más es, sí, por supuesto, las ventas, ¿viste? No, eso no hablemos, porque vos sabés que lo digo sinceramente, será porque tengo muchos años, o porque me encanta escribir, o lo siento así. No me interesan mayormente las ventas, me interesa que alguien lo lea. Los concurrentes del taller, por supuesto, se los obsequié y lo leyeron, mucha gente, y me encanta alcanzarlo a los cuarteles, porque el trabajo con los cuarteles es maravilloso, y siempre es como que queda. Así que bueno, como no puedo hacer otra cosa por ahora, lo he acercado a la biblioteca de algunos cuarteles. Pero no son cuentos fáciles de leer. No son cuentos que habitualmente la gente lee. Algunos sí, porque está separado como en capítulos. Hay uno que dice de infancia, bueno, eso. Claro. Pero hay otros complicados. No complicados, pero qué sé yo. Sí, requiere de un poquito más de... O de una relectura, ¿viste? Claro. Que es lo que la gente no hace, porque bueno, vivimos en... Sí, pero ojalá, eso es lo ideal, tener una relectura. Pero vivimos en la época rápida del entretenimiento, ¿viste? Sí. Así que... Para cerrar, si alguien quisiera perfeccionarse, enriquecer su vocabulario, quisiera leer un poco más e incluso empezar a escribir, ¿qué consejos le darías? Consejo, empezar a escribir no, seguramente esa persona que vos me estás hablando, aunque es anónima, ya empezó a escribir. Tiene que leer, yo te diría que cualquier cosa, no cualquier cosa en el sentido de ordinario, cualquier cosa que caiga en su alcance,
Nosotros, la gente de mi época, que no digo que sea mejor, yo estoy contenta con la época actual, pero leíamos mucho, aunque sea historietas, pero lee, algo vas a descubrir, porque una palabra nueva que salte, ahora no tenemos ni que ir al diccionario. Con el teléfono ya ahí tenemos todo eso. De hecho, yo sigo haciendo lo que digo en mi novela. Tengo una novela, tengo 2 novelas, terminé hace poquito la segunda, pero la primera novela con un nombre muy raro, inventado también, Perturbio se llama. Sí, porque en vez de perturbación o estar perturbado, perturbio, no existe. Y en una parte la protagonista, que por supuesto el escritor vuelca, aunque diga que no siempre es autobiográfica la obra, porque siempre larga cositas de uno, la protagonista es un poco delirante, entonces cuando escucha o ve o lee alguna palabra un poco rara, la anota en un papelito, la pone con un imán en la heladera y durante 3 o 4 días la mira hasta que se la prende y después la saca. Yo lo sigo haciendo a mi edad. Me encantan las palabras así, caídas en desuso quizás, ¿no? Pero bueno, ya te digo, somos todos un poco raros, o yo soy rara, no sé. Pero estoy con un grupo que realmente tenemos la misma frecuencia y que lean. Esa sería la clave. Que leer. Y si no, acercarse, aunque sea tentativamente, a la cofradía. Porque somos gente que tenemos los mismos intereses, ¿viste? Es muy probable que mejore, porque cuando uno está solo tiene las ideas medio como con una orientación, pero como acá, ya te digo, las consignas son tan variadas, claro, y descubrís a lo mejor una faceta que no pensaste que la podías desarrollar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a vos. Muchas gracias.